confirman si ahí me están escuchando. Ya voy a activar mi cámara. Sí, se te escucha. La cámara todavía no está activa. No. Vamos a poner este fondo ya que estamos de Navidad. Bueno, Eh, ahí me están escuchando bien. sí, señora. Te Sí, ves y te señor. escuchas. Muy bien, muchas gracias. Listo. Bienvenidos entonces a nuestro encuentro sincrónico. Eh, Quisiera preguntarles si hace 8 días sí tuvieron la posibilidad de ingresar al espacio que les había recomendado frente a una ponencia que hice de inteligencia artificial. Cuéntenme si pudieron ingresar, si no pudieron ingresar. Me gustaría escucharlos primero. ¿Pudieron ingresar a la conferencia o no pudieron ingresar a la conferencia hace 8 días? Hola, ¿me escuchan? Profe, buenas tardes. Qué pena, yo estaba en Buenas. la calle, entonces me queda muy difícil, pero yo intenté, me metí al link pues que usted nos compartió de la universidad, yo entré, pero en ninguna parte me apareció como para que me redireccionara a Facebook Live. Me metí al Facebook de la universidad y tampoco estaba como en vivo un link o algo para poder entrar, entonces yo no pude entrar. Mm, ok. ¿Y los demás? Pro- Tampoco, me no, imagino. no, señora, yo no, que yo andaba embolatada y no, pero le quería preguntar, profe, ¿quedó en la plataforma la grabación para entrar a escucharla? Lo que pasa es que yo ya estoy pidiendo la grabación y hasta el momento pues, no me la han compartido. Sin Ah, embargo, yo les voy a compartir, por si pueden, pues mañana, si mañana se pueden conectar a otra que voy a dar con la digital. Y esta es más cercana a nuestro contexto porque esta se hace bajo una mirada de la especialización en tecnologías digitales para el aprendizaje. Ya les voy a compartir el enlace. Es mañana 5 de diciembre a las 5 de la tarde, si pueden ingresar. Sin embargo, con esta, pues también solicitaría la grabación para que ustedes la puedan tener. Sí, pero sí sería muy interesante que cualquiera de las dos pudieran ingresar, porque en esta profundizo mucho en lo que le estaba comentando a Gloria al inicio, y es en la utilidad de algunas herramientas, sobre todo para los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces les puede pues ayudar mucho en este proceso que ustedes están haciendo en la pedagogía, en la especialización de pedagogía de la virtualidad. Sí, entonces es pues, un espacio abierto para quienes pues se quieran conectar y si pueden estar súper bien. Si no, pues yo también estaría solicitando como la grabación para que nosotros la podamos visualizar y que ustedes pues puedan tener acceso a ello. Nosotros dentro de 8 días ya sería la última clase, ¿cierto? Ya sería pues como la última sesión que tendríamos de este curso de la especialización específicamente, porque lo que corresponde al curso de proyecto integrador ya sería hasta enero. Eh, nosotros tenemos un espacio, un receso, entonces el receso prácticamente estaríamos, digamos, haciendo una última entrega. Esos integradores ahorita lo retomo, pero con ustedes ya finalizaríamos para la próxima semana. Lo ideal es que estemos muy atentos a las actividades. Yo pido excusas porque sé que al inicio para publicar la actividad eh, que estaba programada no estaba habilitado el enlace, entonces algunos fueron muy precavidos y me lo mandaron por el correo, no hay ningún problema, y otros alcanzaban a mandarlo por la plataforma. Entonces ya la próxima semana pues estaré muy atento a cuáles son las respectivas devoluciones y realimentación con lo que estamos haciendo. Y el curso pues ya estaría finalizando la próxima semana, el viernes, para que ustedes lo tengan presente. En relación al encuentro sincrónico, entonces nos vemos el miércoles de la próxima semana. Y en relación a las notas, pues como les acabo de decir, espero entonces poder hacer esta revisión y poder hacer lo más antes posible
para que ustedes puedan tener pues como el espacio de realimentación. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar algunas miradas importantes que tienen que ver con la electromovilidad, pero también algunos elementos que me parece importantes abordarlos. Y voy a empezar entonces con un video que me gusta mucho. Yo algunos videos los trabajo desde el BBVA Aprendemos Juntos 2030, que es un proyecto bastante interesante de algunos videos que sirven como campañas y también como elementos que enriquecen mucho nuestra práctica docente, nuestra práctica pedagógica. Entonces quisiera que lo escucháramos inicialmente antes de profundizar en la temática que tenemos para el día de hoy como recurso de profundización. Y al finalizar, entonces, abriré un espacio para que ustedes puedan consultar las dudas e inquietudes que tengan con respecto a las actividades que nos faltan por finalizar. Recordemos que nos vamos entonces más o menos hasta las 5:50. Una vez finalicemos, yo les cargo la grabación, la podríamos tener disponibles para cuando ustedes requieran visualizar. ¿Me confirman, por favor, si ahí me están escuchando la pantalla? Ahí se escuchó. Sí, señora, se escuchó. Listo. Este video lo escojo principalmente porque nos habla sobre dos claves para convertir el estrés en tu aliado. Entonces, pequeños introducción y parte esencialmente de cómo la capacidad de gestionar las emociones se convierte en parte de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional permea un componente muy importante en la formación pedagógica y tiene que ver con el componente del ser. Cuando el ser humano tiene esa capacidad de diferenciar y reconocer las emociones y de poder atender las emociones del momento que se le presente, entonces también comienza a sacar un jugo, por decirlo de esa manera, o a sacarle un valor agregado a lo que las emociones nos representan. Nosotros en la parte pedagógica tenemos tres elementos importantes que son el ser, el saber y el hacer. Dentro del ser se constituye toda la parte de esa relación que se tiene consigo mismo, pero también de la relación que se tiene con las emociones, de la relación que se tiene con los sentimientos y de las relaciones que se construyen en esa fundamentación que me permite a mí salir al contexto y acompañar procesos pedagógicos. Vamos a escuchar en este caso este video que titula por Alba Ibáñez, dos claves para convertir el estrés en tu aliado. Vamos a escucharlo atentamente. La pregunta que yo recibo muy a menudo es, ¿podemos entrenar nuestro cerebro para vivir mejor? Es verdad que puedo cambiar mis habilidades, que puedo tener mejor humor, que puedo quitarme la inseguridad que siento, que puedo ser menos tímido o menos tímida, que puedo gestionar mejor lo que me pasa a nivel emocional. Y la respuesta rotunda es que sí, que podemos, que nuestro cerebro se entrena, que podemos cambiar nuestras conexiones neuronales y eso es algo que, por suerte, lo tenemos ya al alcance. Existen entrenamientos cerebrales para cambiar cómo nos sentimos, lo que hacemos, nuestro tipo de pensamientos y, en definitiva, para vivir mejor. El comprender que nuestro cerebro tiene un grado de evolución menor al que nosotros necesitamos hoy en día es un punto de partida importante para saber que nosotros tenemos que programar nuestro cerebro para que nos dé aquello que de manera natural no nos da. Nosotros, por biología, estamos formateados, estamos programados para que nuestra primera prioridad a nivel cerebral sea defendernos de las amenazas. Pero eso nos deja fuera de algo que es importantísimo hoy en día, que es aprovechar las oportunidades, que nuestro cerebro nos dé el impulso para ir a conseguir aquello que nos va a hacer crecer y que puede que sea una novedad. Pero nuestro cerebro, de manera biológica, está programado para hacernos sentir temor ante cualquier situación que sea novedosa y que él no pueda identificar cuál es el resultado de esa situación. En el día a día nos ocurre todo el tiempo. Tener que entregar un proyecto, exponernos a algo, un cambio profesional, un cambio personal, exámenes, todo eso son amenazas para nuestro cerebro porque le exigen hacer algo que él no puede anticipar cómo van a terminar. Aristóteles dijo una frase con la que yo estoy muy de acuerdo y dijo, el miedo no es sino la anticipación del sufrimiento porque algo salga mal, pero no deja de ser eso, es una anticipación, una duda de si algo va a salir mal y fijaros que la mayoría de las veces
todo lo que nos cuenta nuestro cerebro y todo el miedo que nos mete en realidad no sale mal. Hay dos grandes circuitos cerebrales. Uno tiene que ver con el circuito del miedo cerebral que nos defiende y otro tiene que ver con el circuito de la oportunidad o de los beneficios de intentar cosas. Ese otro circuito que tiene que ver con el circuito de recompensa se activa si nosotros somos capaces de calmar a nuestro cerebro y hacerle que ese circuito de alarma no esté tan activo y pueda conectar áreas de nuestro córtex prefrontal, que es donde está este otro circuito de oportunidad. Desde el punto de vista cerebral, todos tenemos acceso a algo que ahora se sabe, que es poder llevar a nuestro cerebro a una incomodidad, que es una incomodidad determinada, y mantenerle en esa incomodidad y que él empiece a generar una neuroquímica que nos hace más fácil atravesar ese miedo. El estrés es necesario para que nosotros logremos hacer algo que se sale de lo normal. Cualquier situación que te hace sentir incómodo porque sabes que tienes que sacar algo de ti que te exige. Y eso es muy bueno, porque desde el punto de vista cerebral, nuestro cerebro se reprograma, se desarrolla si nosotros le pedimos estas cosas. Si no se las pedimos, se quedaría siempre igual. Es decir, nuestro cerebro está muy cómodo cuando hace cosas de una manera automática y las sabe hacer muy bien. Bueno, pues cuando nuestro cerebro le forzamos a ir a un lugar incómodo, ahí es donde empiezan a pasar cosas. Hay un estudio que a mí me gusta mucho en la Universidad de Harvard, en este caso. Este estudio lo que ha demostrado es qué ocurre si nosotros reprogramamos nuestro cerebro y le damos un significado diferente al estrés. ¿Qué ocurre si nosotros le damos un significado diferente a tener un corazón latiendo fuerte, a estar transpirando o a tener una respiración más acelerada? ¿Qué pasa si a nuestro cerebro le decimos que en vez de que eso es negativo y que lo que hay enfrente es una amenaza, qué pasa si le decimos que eso es positivo? ¿Cambiará algo? Y fijaros que es muy interesante porque efectivamente cambia. Lo que ahora sabemos, porque se estudia por resonancia magnética funcional, que es la manera en la que tenemos de hacer imágenes de nuestro cerebro, y también con electroencefalogramas, que es la manera que tenemos de leer nuestra electricidad cerebral y ver qué frecuencias está sintonizando, si sintoniza las de la calma o no. Bueno, pues lo que se sabe ahora es que si nosotros hacemos el ejercicio de pensar que cuando tienes esos síntomas, lo que haces es tener el mensaje de que ese es mi cuerpo trabajando para mí, para hacer frente a este evento, todo cambia. Tu cerebro, en vez de verlo como un acto de supervivencia, lo ve como un acto de poder. Porque hay dos tipos de estrés. Está el estrés positivo, que se llama eustrés, y el estrés negativo, que sí que nos daña, que se llama distrés. Pues fijaros, hay dos variables que son necesarias que estén presentes para que nuestro estrés se mantenga positivo y sea eustrés. Una de las variables es que nosotros tengamos muy claro y le digamos a nuestro cerebro cuál es el beneficio que hay detrás de ese estrés que estamos sintiendo. ¿Dónde me lleva? ¿Qué gano yo poniendo a mi sistema fuera de esta zona de confort? Y en segundo lugar, limitar el tiempo al que está sometido al estrés. No hay ningún estrés positivo que alargado durante mucho tiempo pueda mantenerse positivo. Pero si tú mantienes el estrés en un periodo determinado de tiempo y tu cerebro lo sabe, ahí estás haciendo que tu estrés sea positivo. Y esto muchas veces lo único que necesita es que nosotros seamos conscientes de esta situación es incómoda, estoy estresado, pero va a durar X horas, X días, puede durar meses, puede ser una situación laboral que te dure más tiempo, pero siempre y cuando tu cerebro sabe que va a tener un fin, estás cayendo en estrés positivo. Nosotros, cada uno de nosotros, somos capaces de hacer algo a nivel cerebral con ejercicios para poder brillar con las capacidades que cada uno de nosotros tenemos y que no necesariamente están saliendo a la luz. Y creo que en el futuro será algo que veamos muy normal. Bueno, ¿qué pensamos nosotros de eso que acabamos de escuchar? ¿Qué nos llama la atención? ¿En qué podemos estar de acuerdo o en desacuerdos? Héctor. Había algo que la conferencista comentaba al inicio, que es que nosotros no hemos llegado todavía a la cúspide de nuestra evolución. Pues no recuerdo qué palabras usaba ella exactamente, pero sí comentaba eso de que todavía nos falta mucho evolucionar como especie.
yo desde hace mucho tiempo soy partidario de esa idea de que a nosotros como especie todavía nos falta mucho cómo hacer. Y de hecho una de las cosas que yo había pensado era eso del estrés. Y ella también lo comentaba como desde esa misma perspectiva, que el estrés es una herramienta que viene mal programada o mal configurada de fábrica. Le toca a uno como persona aprender a usarla, aprender a programarla para uno poder sacarle provecho, porque de lo contrario es un prejuicio. No es algo a lo que vamos a sacar utilidad, sino algo que nos perjudica. Y eso, pues, de naturaleza viene mal, porque hablaba ella de que uno le puede sacar provecho del estrés positivo, del diestrés, pero uno no nace sabiendo eso, ni la sociedad tampoco sabe hacer eso. Es una falla evolutiva que tenemos como especie y que te toca ir solucionando manualmente porque no viene integrado en nosotros. Y yo creo que es un asunto que tenemos que llevarlo a las aulas o a los entornos donde estamos formando. Cuando se está formando seres humanos, porque también ahora en día hablamos de la formación de la IA, incluso la IA también hay que formarla en eso, en asuntos que aporten al manejo de situaciones que muchas veces son muy densas, pero que tienen solución. Pues yo, por ejemplo, soy una que digo, pues no mal que dure 100 años mi cuerpo que lo resista. Entonces, hay cosas muy difíciles en la vida, hay situaciones muy tensas, hay responsabilidades que nos abruman, pero eso no es eterno. Como hay tiempos de calma, están las cúspides de los tiempos en los que el estrés está por encima. Entonces, es cuando yo me ubico como ser humano y yo me pienso en dos miradas. Yo digo, ¿cómo soy cuando estoy estresado y cómo soy cuando estoy en calma? Y cuando estoy estresado, quizás mi visión del mundo, del panorama y la perspectiva del entorno no es igual a como pueda estar calmada. Entonces nosotros nos preguntamos, pero si llega una situación complicada, ¿cómo hago para enfrentarlo de forma calmada? La respuesta la tiene uno. Para mí, independientemente de las creencias que cada uno de nosotros tenga, yo pienso que es importante prepararnos siempre para esos momentos. ¿Cómo nos preparamos? Sea con la oración, sea con la meditación, sea con los espacios en los que nos dedicamos a nosotros mismos, sentarnos y pensar cómo nos fue hoy, qué hice hoy, lo hice bien, o quizás puedo mejorar en esto, o qué puedo hacer en una situación que se me presente similar, porque muchas veces hay situaciones que se nos repiten laborales, personales, familiares, de pareja, pero se repiten tan frecuentemente que aprendemos a darnos cuenta que esas situaciones requieren de que nosotros le pongamos un alto, pero es aprender a solucionar. Y aprender a solucionar no es evadir los temas, y aprender a solucionar no es brincarnos en un punto de grosería, o no puedo hablar, o es de no reconocer, porque aquí también viene el asunto de la empatía, viene el asunto de las jerarquías y el poder que uno tiene cuando uno es el docente. Por ejemplo, lo voy a hablar así: es que yo soy el docente, yo soy el que sé y usted está aprendiendo de mí, pero resulta que en ese caso el estudiante pudo haber tenido la razón. Entonces también el asunto de cómo comprendemos y cómo aprendemos a manejar las diferentes situaciones que en la cotidianidad se nos da. A mí me parece súper adverso, bueno, es normal que una persona se enoje contigo o sea grosera contigo y luego te diga, discúlpame, que es que hoy no tuve un buen día. Entonces yo me pongo a pensar y yo digo, sí, está bien, yo puedo aceptar la disculpa, pero es que esa persona tampoco sabe qué día he tenido yo, ¿cierto? Y la excusa nunca puede ser es que a mí me ha ido mal, pero es que nadie piensa en el otro que también está ahí, que también le pude haber ido mal, ¿cierto? Entonces, es el asunto también de aprender a gestionar antes de. Yo tengo un niño de 11 años y él a veces se enoja y yo le digo, cuidado, porque es que usted se enoja y luego pide disculpas, las disculpas se le dan, pero lo que usted dijo o pudo haber hecho lastimó tanto que las disculpas se vuelven palabras en el aire, ¿cierto? Y uno muchas veces en los ámbitos académicos puede pasar eso. Entonces yo, por ejemplo, a mí me parece súper valioso la respiración, a mí me parece súper valioso muchas veces hacer altos y no, venga, luego hablamos o luego lo pensamos. O cuando veo que tengo la cabeza con muchas cosas por resolver, tengo que hacer esto, esto y esto,
O hay que hacer un alto pequeño, lo hago y sigo, pero tampoco me exijo como hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque no resultamos haciendo los dos lados bien. El estrés es salirnos de muchas cosas, ella lo decía. Muchas veces estamos acostumbrados a tantas cosas que no nos gusta salirnos de ellas. Y cuando empezamos cosas nuevas, nos van causando estrés, porque hay un asunto también de la validación del otro ser humano. Está bien que queramos hacer las cosas bien, pero también es entender que tenemos procesos. Yo siempre lo he dicho, yo también estoy haciendo mi doctorado y mi proceso puede ser igual, diferente, mejor, no tan bueno como se pueda percibir, pero yo valoro mi propio alcance, yo valoro mi propio proceso, yo valoro que pueda estar pendiente de mis clases en mis horarios, ¿cierto? Yo valoro la virtualidad por eso. Entonces, es también mirar que los procesos de cada persona nunca van a ser iguales y los puntos de comparación son con uno mismo. ¿Quién era yo hace un año y quién soy yo ahora? ¿Quién era yo cuando comencé la universidad y quién soy yo ahora? Pues no diré una frase muy cliché, pero yo sí digo que una nota no nos define y lamentablemente nuestro sistema educativo nos aprueba con notas. Pero si por mí fuera, yo calificaría aprueba o no aprueba, ¿cierto? Porque es que las competencias de cada ser humano son muy diferentes. Ahorita, Ana, tú querías decir algo, te escuchamos. Sí, buenas tardes compañeros, profe, buenas tardes. Con relación al video, pues usted decía ahorita algo que también tenía como dentro de mi reflexión. Nosotros decimos, hoy estoy estresado, no me hable, pero ¿qué es estar estresado, cierto? Es como la pregunta también que uno se hace, pero ¿qué es estar estresado? Solo o hay algo que no te gusta y lo transformas y como decían en el video, nosotros lo podemos transformar en un estrés positivo o negativo. Hay momentos en que no nos gusta lo que nos diga el jefe, el rector, entonces vamos a decir, ay, ya vino a estresarme, a ponerme más trabajo, pero entonces es como la rutina diaria, nosotros la volvemos en algo que nos cansa y hacemos que todo el mundo pague por el mal genio a veces, o transformamos esto y manejamos nuestro cerebro, manejamos la emoción y llevamos a cabo que sea un buen ambiente, ¿cierto? Me ha pasado muchas veces que mis estudiantes me dicen, profe, ¿cómo eres de bipolar? Regañas a uno y si te habla otro te ríes con él. Y yo es que el resto no tiene la culpa de que el otro me hubiera hecho enojar. Entonces no es el bipolar, es que tengo que manejar. Si hay un estudiante que no me deja dar clase y que me toca llamarle la atención, pues yo no puedo que todos paguen porque en ese momento me molestó lo que le estaba haciendo y que luego me hable un estudiante y yo le hable en otro tono, ya quizás no alterada, porque a veces uno debe reconocer que los estudiantes lo sacan de casillas. Y de pronto alguno, yo soy docente en secundaria y hay algunos que se quieren pues llevar las clases de payasada. Cuando uno les pone límite, entonces los otros, llega otro, me pasó y me recordaba mucho una última clase de química cuando un estudiante, toda la clase jugó, le llamé la atención, me contestó grosero, entonces le dije, te sales por favor y me acompañas a la coordinación porque yo manejo lo de disciplina. Y otra chica se me acercó como con temor al verme alterada y me pidió permiso del baño y le dije, claro, claro, Prince, ve. Y me dijo un estudiante, ¿cómo ella no la gritaste si acabaste de gritar a Juan? Y yo, es que ella no tiene por qué pagar porque Juan me está haciendo enojar. Entonces dicen, es que somos bipolares, quizá es la forma como las emociones debemos manejarlas, no todo el mundo tiene que pagar. Y eso es lo que nos genera los ambientes de estrés y quizá lo que decía la conferencista. Yo los vuelvo positivos o negativos, o me daño el resto del día porque Juan no me dejó dar la clase de química, o lo muevo, busco otra estrategia y ya sé cómo lo va a llegar a Juan la otra clase. Entonces es como mirar realmente qué es el estrés. Si solo nos dejamos manejar de una emoción y nos dejamos manejar del cerebro. Cuando hablabas, profe, de lo de la IA, lo de la IA, siempre nos decían, la tecnología los va a manejar. No, yo diría que es cómo nosotros vamos a aprender a convivir con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial. Pues así mismo pasa con nuestro cerebro. Hay personas
yo trabajé con niños 3 años de hospital mental, con niñas en rehabilitación de psiquiatría, y yo decía, ¿cómo, hasta dónde el cerebro me puede manejar? Porque entonces así mismo va a pasar con la tecnología, hasta dónde dejo que me haga todo, o hasta dónde voy a continuar desarrollando mis habilidades y potenciando aprender a manejar las nuevas tecnologías. Lo mismo pasa con el cerebro, o él te maneja totalmente y cambia tu día cada vez que quieras y te vuelves bipolar, o tú aprendes a manejar la emoción y le dices, no, esto tiene un límite y no voy a estar más estresado, no voy a estar más cansado y voy a transformar ese momento incómodo en algo que simplemente lo tengo que vivir y va a pasar y va a durar eso. Era como mi postura y también de lo que uno vive como docente, que toca. Si en un grado me hicieron enojar, el resto de la jornada no pueden pagar los otros estudiantes por ese mal rato. Entonces es cómo manejamos esos momentos que llamamos estrés o emociones que nos cambian el día. Era como mi opinión. Y yo le agregaría algo a eso, miren, yo sé que es muy difícil para nosotros que somos docentes, hay veces alejarnos de las propias emociones, pero es mucho más difícil cuando estamos educando y no le enseñamos al otro a gestionarla. ¿A qué me refiero? A que nosotros mismos muchas veces me ha tocado incluso en contexto universitario, porque el profe no vino, no es que el profe tenía una depresión y no vino a trabajar. Yo sé que el asunto de la depresión es un asunto delicado y yo sé que la salud mental en nuestro contexto es delicado y yo soy consciente de todo eso, pero que pase una vez, listo, pero que se repita la situación cuando un estudiante me llegue a faltar a clase por la misma situación, ¿con qué cara le voy a decir pierdes por inasistencia? ¿Cierto? Y cómo nosotros comenzamos desde el mismo ejemplo a mostrarles que la gestión de la emoción sí se puede y que muchas veces podemos estar muy abrumados, pero comenzamos a hacer un balance de cómo podemos empezar a sobrellevar cada situación de la vida, porque puede que la universidad le digan, listo, está bien, no hay ningún problema, que entendemos su situación, pero en la parte laboral las cosas no funcionan muchas veces así. Hace poco yo recibí una incapacidad emocional, me dejó pensando mucho la incapacidad emocional. Yo decía, una incapacidad emocional después de que el semestre cerró y la estudiante entregó una incapacidad emocional. Esto pasó en otra universidad. Yo decía, me dejó pensando mucho ese concepto y lo más casual es que la incapacidad emocional fue en los periodos de entrega de actividades que tenían porcentajes de evaluación muy altos. Entonces, como para analizarlo, ¿cierto? Y yo decía, no lo veo como un asunto de que yo no pueda ayudarle al estudiante, sino que lo veo como un asunto en que entonces si la estudiante tuvo derecho a que se le permitiera entregar sus actividades, los otros estudiantes que no manifestaron qué les pasó, que fue un olvido, que estaban atareados con sus trabajos, con sus familias, también tenían el derecho a entregar las actividades. Entonces, a mí también me pone a pensar mucho, porque hasta qué punto estamos formando en la condición de ser capaz de enfrentar las situaciones y como lo decíamos, de ponerle el pecho a la vida y de cómo también aseguramos procesos de aprendizaje integrales, ¿sí? Porque es que nosotros nos podemos encontrar en las instituciones educativas, en las empresas, nos podemos encontrar con muchas cosas. Hay empresas que te brindan todo el apoyo, hay otras que te dicen, lo siento, te estamos pagando, entrega el producto. Hay otras que te dan vías, se ofrecen las ayudas, muchas cosas. Pero entonces ahí vienen muchas preguntas y vienen muchos elementos que es importante aprenderlos también a manejar y cómo desde el contexto pedagógico se pueden también en esa formación del ser como profesor, ¿qué voy a hacer? Porque a nosotros, no sé, ya les pueden estar llegando y les van a llegar excusas, profe, no lo hizo porque estoy deprimido, profe, no lo hice porque tengo este diagnóstico. Ya tengo estudiantes que se autodiagnostican. Profe, entonces tú me dejas entregar la actividad porque es que yo el fin de semana tuve esta situación. Entonces yo me siento y converso con ellos. Yo les digo, venga, entonces venga, miremos.
¿Qué fue lo que pasó? No soy psicóloga, pero sí desde mi parte pedagógica te puedo aportar bastante y conciliemos procesos, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que yo quería que hoy reflexionáramos antes de entrar en el diseño de estrategias pedagógicas innovadoras en TIC, porque yo tengo una percepción de lo siguiente. En el contexto tenemos muchas herramientas, muchísimas, pero si nosotros como docentes no tenemos esa estrategia de cómo llevarlas al aula, las herramientas se desfasan. Hace poco estaba en una clase con unos estudiantes y estábamos aprendiendo a manejar una herramienta con Canva. La experiencia para ellos no fue la mejor. Y les voy a decir por qué. Porque yo detecté que ellos no seguían instrucciones. Y al no seguir instrucciones, no pudieron llevar a cabo el proceso de la guía que estábamos utilizando. Ustedes saben que cuando uno desarrolla una competencia digital, una de las competencias digitales es que tú aprendas a seguir instrucciones, porque es de clic acá, mire esto, descargue, inserte código, ¿cierto? Y lo más curioso es que solamente 2 personas del grupo lo pudieron hacer. Entonces yo les decía, y era una clase virtual, yo les preguntaba, ¿y los demás por qué no? La aplicación no me dio, se me cayó el internet, tuve que pagar, o sea, muchas cosas. Y yo decía, aquí hay un problema de atención. El problema no es la herramienta, el problema no es la estrategia, el problema es la atención. El problema es si yo me conecto a una clase virtual y de verdad si estoy conectado a la clase virtual o puse la clase simplemente para que vean mi asistencia. ¿Cierto? Entonces, con eso quiero abrir acá y Ana Jul dice, sí, profe, mi colegio sucedió con una estudiante y llevó diagnóstico del colegio justo en semana de finales. Es que a mí eso me parece una situación muy tensa. Y perdónenme el lenguaje tan coloquial, pero es que yo pienso en los que hacen tanto esfuerzo por estudiar y que llegue un chico o una chica con esto a finales cerrando y que tengamos que recibirles y que tengamos que hacerles procesos cuando el proceso nos pudimos haber dado cuenta a tiempo de eso. Bueno, eh, hablar del diseño de estrategias. Listo. Nosotros en la parte pedagógica tenemos ciertos elementos. Tenemos lo que corresponde a los métodos pedagógicos. De los métodos, entonces tenemos lo que corresponde a las estrategias. Y dentro de las estrategias hablamos de unas actividades o unas técnicas específicas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar una metodología flexible, dentro de las estrategias, yo podría involucrar estrategias pedagógicas que estén alineadas, sea corrientes es lo que tradicionalmente se ha establecido, o las corrientes que han emergido a partir de las tendencias de la educación, o tenga que ver con un pensamiento que aporte al desarrollo de esas actividades. Me explico. Estoy hablando de las metodologías flexibles, estoy hablando de unas estrategias que yo las podría llamar estrategias vinculadas al uso de las TIC, y estaría hablando de unas metodologías activas que me van a permitir el desarrollo de estas actividades. Yo primero debo tener en cuenta eso, porque eso debe de conversar desde el inicio hasta el final. Yo no puedo decir que voy a trabajar un diseño de estrategias tradicionales y por allá le pongo al estudiante que haga un estudio de caso. Ese estudio de caso corresponde a las metodologías activas y las metodologías activas corresponden más a unas corrientes constructivistas, a otro tipo de corrientes que no se van muy articuladas con lo tradicional. Pero en este caso vamos a hablar de las TIC. ¿Qué posibilitan las TIC? Permiten establecer experiencias de aprendizaje enriquecedoras e innovadoras y dinámicas de acuerdo a los entornos de aprendizaje. Pero también quiero que piensen en un asunto importante que tiene que ver con los asuntos de accesibilidad. Y eso es una crítica que yo le hago a la inteligencia artificial. Muy pocas apps o muy pocas guías han logrado establecer desde sus páginas, desde el diseño de los recursos, un asunto de accesibilidad.
¿Qué nos favorece la accesibilidad en la virtualidad? Que los recursos no sean tan pesados visualmente, los colores, las letras, la forma como se presenta para quien lo va a leer, ¿cierto? Para quien lo va a interpretar. Porque muchas veces siento que estamos muy saturados de lo estético. ¿Qué es lo importante que debemos de tener en la transformación digital de la educación? El acceso universal. Y aquí voy a hablar del diseño universal del aprendizaje. ¿Qué nos dice el diseño universal del aprendizaje? Hay que diseñar contenidos que favorezcan la motivación, el interés, la participación y la flexibilidad con los estudiantes. Pero nosotros no podemos confundir flexibilidad con asuntos que estén referidos a la alcahuetería. ¿La flexibilidad cuál es? Vuelvo al caso que les situaba ahorita. Estábamos trabajando con unos estudiantes, los avatar para generar unos discursos académicos. No les dio. Ah, listo, no les dio con imagen, vamos a hacerlo con voz. Ahí estoy flexibilizando la estrategia. Pero flexibilizar la estrategia no es decirle, ah, listo, no lo hagas. No, eso no es flexibilizar. Hay que tener en cuenta desde ese acceso universal los asuntos que tienen que ver con las brechas digitales. Las brechas digitales no solamente están cuestionadas por el asunto de la accesibilidad o por el asunto del Internet. Las brechas digitales también se encuentran permeadas por el acceso a los equipos tecnológicos. Yo puedo tener muy buen Internet, pero si mi institución educativa no tiene un software actualizado, no me va a permitir alcanzar lo que yo busco. Mire que cuando ustedes entraron a estudiar a esta universidad, les pidieron unos criterios que les permitieran ingresar a los diferentes elementos que nosotros les brindamos. Y esos diferentes elementos están constituidos incluso el uso de esta plataforma. El aprendizaje personalizado permite que la experiencia se adapte al ritmo del estudiante y a los estilos de aprendizaje. Por eso es que las plataformas educativas deberían ofrecer diferentes formas de contenido, en voz, en video, en audio, en imagen. No quiere decir que porque yo tengo 40 estudiantes voy a planificar 40 sesiones o 40 diseños de cursos. Los cursos tienen que ser tan diferentes que las personas que están allí se puedan conectar con esos estilos de aprendizaje. Por ejemplo, yo soy más auditiva. Entonces, como yo soy más auditiva, a mí me encanta escuchar las clases, ¿cierto? De mis profes, mis conferencias, conferencias de otras personas, porque yo soy muy autodidacta, a mí me encanta escuchar a otras personas hablar del tema, porque cuando yo quiero empoderarme de un tema, eso me hace empoderar, reconocerlo en diferentes escenarios y con otras personas. Y aquí viene entonces las interacciones que nosotros desarrollamos, las interacciones asincrónicas y sincrónicas, las comunidades de aprendizaje, las evaluaciones continuas y formativas. Dentro de las interacciones sincrónicas y asincrónicas, las estrategias que nosotros estamos implementando deben favorecer que los estudiantes participen de las dos maneras. Una, en este tiempo real. Hace poco escuchaba a un profe de una clase que estaba escuchando grabada y él decía, en este curso son 25 personas y apenas asistieron 14 y eso es preocupante. Entonces yo decía, no es preocupante, porque resulta que cuando uno se matricula a un curso virtual es porque hay un asunto de flexibilidad. Que puedan asistir los estudiantes, eso es fabuloso. Se ha dado un gran paso en la virtualidad, pero hay quienes se matriculan porque todo el día están trabajando, solo las noches y son nocturnos estudiando. Es preocupante que el estudiante no vea la clase, eso sí es preocupante. Si usted no entró a la clase sincrónica, tiene la herramienta asincrónica de ver la grabación de la clase y que para la próxima clase usted tiene el compromiso de ver esa grabación para que se vaya conectando. Las comunidades de aprendizaje también tienen que ver con la forma como los estudiantes y los docentes comparten ideas. ¿Cómo crean ustedes comunidades de aprendizaje cuando hacen trabajos colaborativos, cuando se crean foros, cuando existen eventos académicos? Yo no voy a decir que los libros, que los autores que han pasado de generación en generación no tengan razón. Yo voy a decir
A mí me encanta escuchar las personas que se han dedicado a investigar en la actualidad sobre cada una de las tendencias y estos compiladores que hacen artículos documentales donde comienzan a tener información de cada uno de los elementos que se van compilando y se van articulando con nuestras generaciones. Y allí viene la evaluación formativa y sumativa. La evaluación no es un proceso único, la evaluación es un proceso permanente. A mí me pasa mucho que hay estudiantes que no les va tan bien en ciertas notas, en ciertos entregables, pero no es porque no les vaya bien que porque entregaban la actividad media, no, siento que a veces no les va bien porque el parcial no lo ganaron, pero cuando el estudiante está interactuando conmigo, o si no se conectó, me está preguntando, profe, mira, yo en la grabación vi esto, uno comienza a identificar a sus estudiantes y uno sí les puede ayudar a sus estudiantes. Y que de esa manera esa evaluación me permita trabajar unos procesos de metodologías activas. Dentro de las estrategias en la virtualidad, las metodologías activas actualmente están cobrando un gran valor y es hablar del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en juegos y el aprendizaje colaborativo. Donde el aprendizaje basado en proyectos, formulamos estrategias de investigación donde el trabajo en equipo facilita un proceso continuo de valoración y evaluación. El aprendizaje basado en juegos, podemos utilizar los juegos educativos para fortalecer la resolución de problemas y allí podemos incluir la ludificación y la gamificación. Y el aprendizaje colaborativo se incorpora a cada una de las estrategias que les acabo de mencionar, donde buscamos la comunicación y el trabajo en equipo. Si usted quiere conocer un estudiante, si usted quiere conocer una persona, póngala a jugar, porque en esa forma de cómo resuelve esos problemas y esos conflictos, lograremos entender y comprender muchos elementos de las personas de acuerdo a sus personalidades. ¿Qué herramientas de aprendizaje tenemos para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje en la virtualidad? Las plataformas de aprendizaje. Canvas, Moodle, hay unas plataformas gratuitas que nos permiten compartir material, que nos permiten dinamizar y convertirlo en un portafolio digital. Yo utilizo la plataforma de Canvas, en la que nosotros estudiamos gratuito, la versión gratuita. Y con cursos que tengo, muchas veces le pido a los estudiantes que creen su propia aula y esa aula se me convierte en un portafolio digital. ¿Para qué? Para ir compilando e ir anexando la información que vamos trabajando. No hay nada más interesante cuando yo comienzo a crear, tengo una parte donde lo puedo guardar y en algún momento de la vida me acordé de eso y lo voy a desarrollar. Los recursos multimedia como videos, podcast, animaciones, simulaciones digitales permiten presentar la información de forma más atractiva. Y el hecho de que atraiga, también hablamos de los tiempos y de la extensión. Anteriormente, yo me acuerdo que cuando uno lo mandaban a leer un libro, o ustedes lo mandaban a leer completo, pero actualmente nosotros le decimos al estudiante, léase solo este capítulo o léase solamente esta parte. Estoy hablando de libros académicos, los libros narrativos, las novelas que se leen los completos. Y las herramientas de comunicación tienen que ver con la mensajería instantánea, las videoconferencias, la comunicación sincrónica y asincrónica y crear ambientes de aprendizaje más colaborativos, donde quien ingrese a él tenga la posibilidad de reconocer en su entorno esa posibilidad de confianza y de poder participar de cada uno de los espacios. La evaluación es súper importante en todos los procesos. Entonces, la formativa me permite también a mí reconocer que las actividades que yo le entregue a mi estudiante le van a aportar a la evaluación sumativa. Digamos, los estudiantes tienen que entregar un artículo. Entonces, cómo las diferentes actividades que yo voy haciendo en el grupo o en el curso, como parte de su formación, le van a aportar a ese artículo. Entonces, por ejemplo, yo puedo, como actividad formativa, incluir fichas de lectura. Como actividad formativa, poder incluir organizadores gráficos, pero que toda la información se vaya compilando y que le aporte al otro. No hay nada más maluco cuando yo como estudiante me pueden hacer un montón de actividades y en ningún momento esa actividad le atribuyo a lo que yo estoy desarrollando. Eso me parece súper incómodo porque el tiempo y lo que también es muy valioso. Y la saturación de actividades lo que provoca son un estrés innecesario. Y la realimentación personalizada, los comentarios que le podamos compartir a los estudiantes donde destaquemos las fortalezas y las debilidades.
Siempre he pensado que en el lenguaje pedagógico no deberíamos decir eso está mal. Eso se puede fortalecer, se puede mejorar, se puede acondicionar, se puede adaptar, ¿sí? Porque cuando decimos malo, de entrada ya estamos entrando en juicios de valor y no sabemos las comprensiones del otro cómo fueron, ¿cierto? No sabemos si el otro lo comprendió de esta manera, si el otro tuvo otros alcances de acuerdo a esos elementos. ¿Cuál es el rol del docente? El rol del docente en los ambientes virtuales de aprendizaje debe ser un facilitador del aprendizaje. Quiere decir, crear aprendizajes colaborativos y dinamizados. Debe diseñar sus contenidos. Así nosotros ya recibamos plataformas ya estructuradas y listas con los contenidos. Debemos diseñar los espacios adaptando las necesidades y las características de los estudiantes. Y ser mentor y guía. Ofrece la orientación, acompañamiento individual, proceso en el desarrollo de actividades y que le permita guiar a sus estudiantes en lo que hace. La integración curricular tiene que ver mucho con esa carta que nos entregan a nosotros cuando comenzamos a acompañar cursos, pero como también se fundamenta con el perfil de las personas que se van a formar a partir de lo que nosotros venimos haciendo y esa formación docente en la que nosotros todo el tiempo nos estamos actualizando. Porque lo que hoy sabíamos de inteligencia artificial, estoy segura que en 2 meses ya está desactualizado. Entonces, todo el tiempo, por eso es que hoy en grandes escenarios académicos ni siquiera se hablan de una definición propia, porque hablamos de una actualización permanente de los conocimientos. Y lo que tiene que ver con la accesibilidad del uso de las TIC en la equidad, para que se garantice que todos los estudiantes tengan la oportunidad de beneficiarse de lo que están haciendo y de lo que se está haciendo. Bueno, hasta acá tenemos alguna pregunta, de acuerdo a lo que les acabo de compartir. Pregunta. Profe, todo muy claro. Vamos entonces a Profe, yo mirar. tengo una pregunta chiquitica. Es, digamos, la combinación de distintas plataformas. Por ejemplo, yo utilizo, la universidad nos dispone en módulo para hacer pues toda la actividad. Eso tiene una cantidad de recursos que la verdad a mí no me cuadran mucho, pero existen otros recursos por aparte que uno sí puede sumarle a eso, pero termina uno, podría uno terminar como compitiendo con la universidad por herramientas tecnológicas que pongo uno a disposición. No sé cómo le parece un escenario de esos, profe, porque pues tampoco se trata de reflejarle a los estudiantes ni quedar uno con una propuesta muy pobre, pero tampoco pues como entrar ahí como en competencia con la universidad. Bueno, ahí pasan dos cosas. Lo ideal es que el estudiante no tenga que ser estudiante. Eso es lo ideal, ¿cierto? Lo ideal es que los recursos que usted vaya a implementar, pues los implemente por decir. Por ejemplo, yo les quiero entregar a ustedes una información mucho más fácil de leer, más interactiva, entonces les voy a entregar un Genial, ¿cierto? Pero en cuanto a una actividad, no, es que yo quiero que los estudiantes lo entreguen por Google Forms. No, porque la plataforma que le está garantizando al profesor que usted está haciendo el proceso, que le está garantizando al estudiante que le está haciendo el proceso. ¿Qué pasa muchas veces? Yo se la mandé al profe por Google Forms y él no me calificó. De la universidad empieza a recibir esas quejas. Y la universidad al Google Forms suyo no puede entrar, ¿cierto? La Sí, de universidad acuerdo. puede entrar a su plataforma y verificar. ¿Cómo se salvó? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el uso de WhatsApp. Yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, mis estudiantes no tienen mi celular. Les voy a decir por qué. Porque es que, por ejemplo, Teams es la plataforma de la universidad y yo la mantengo conectado. Si un estudiante me necesita, yo le puedo responder por Teams, ¿sí? Pero si yo comienzo a responderle por WhatsApp, si se presenta alguna situación delicada que se va de tutela, de demanda, la universidad no puede acceder a mi WhatsApp y la universidad no puede acceder al WhatsApp del estudiante. Entonces no hay forma de mostrar comunicación, ¿cierto?
Entonces, uno por curarse en salud, lo que yo les recomiendo es, las plataformas se están actualizando normalmente. Hay que tratar de utilizar los elementos que están dentro de la plataforma para actividades que tengan que ver con elementos sumativos. Pero yo sí puedo establecer una actividad de un elemento formativo con un quizzes, por ejemplo. Yo sí puedo establecer una actividad, por ejemplo, con un EducaPlay. Yo lo puedo hacer. Pero lo ideal es que lo que es sumativo, lo que ya le da un peso porcentual al estudiante, no se salga de la plataforma. También hay un ideal y es el siguiente, que los recursos tratemos que estén alineados a lo que la plataforma pueda tener en función del tiempo. Por ejemplo, yo soy profesora diseñadora de contenidos. Cuando yo le diseño contenidos a una universidad, la universidad lo primero que me dice es, no vayas a utilizar plataformas extensas porque tú lo diseñas, digamos, en tu Padlet y cuando nosotros queramos acceder a ese Padlet para modificarle algo, o el enlace está roto o tú ya no estás en la universidad. Eso puede pasar, ¿cierto? Entonces, sí, hay plataformas que ya se vuelven muy obsoletas y no están tan actualizadas, pero una de las cosas que nos dicen desde la accesibilidad es tratar de no sacar al estudiante de su plataforma para que el estudiante trate de hacerlo. Imagínense ustedes que yo les diga, bueno, para que me entreguen esa tarea deben ir a Google Forms. Luego de Google Forms deben de llenar esta encuesta en Quizzes. Luego de Quizzes tienen que realizar esto en esta otra plataforma, cargar, descargar la imagen y subirla allí. Ustedes dirán, pero qué boleo, sabiendo que eso lo podemos hacer acá o lo podemos manejar de otra manera. Entonces, hay que poner un nivel, pero todo lo que sea sumativo, sí sugiero que sea dentro de la plataforma, que no se salga. A mí un profesor una vez me decía, es que yo le recibo los trabajos por el correo electrónico. Eso tampoco se puede hacer, porque es que el correo electrónico no es la plataforma del estudiante. ¿Qué pasa con las auditorías del Ministerio de Educación? Que el Ministerio de Educación le dice a uno, ábrame esa plataforma, entre con ese estudiante, y ese estudiante, ¿por qué ganó? No mandó ninguna actividad. Eso pasa, y eso ha pasado. Ah, es que lo mandó por correo electrónico, pero es que la plataforma no está, pues, ¿cierto? Eso por ejemplo, cuando ustedes trabajan en grupo, yo les digo, pues ojalá todos puedan enviar el trabajo por cada uno por su enlace, porque es el registro de cada uno de ustedes. Porque incluso las plataformas comienzan a contabilizar asuntos de permanencia. Tal estudiante se conectó tantas veces. Entonces, es un estudiante que muchas veces ni se conecta en todo el bloque, pero que alcanzó a enviar las actividades, pero no ganó. ¿Cierto? Gloria, con esto doy respuesta a tu Perfecto, pregunta. perfecto, sí, señora. Muy claro, profe, muchas gracias. Listo, es con mucho gusto. ¿Qué te puedo decir yo finalmente para cerrar como en lo que tú estás buscando? Lo voy a decir como una vez lo expresé una licenciatura de educación infantil. Y una licenciatura, y hago esta analogía por lo siguiente. No es la saturación del recurso. Usted puede llevar un solo recurso y ese recurso sacar el de sustancias posible. ¿Por qué hago la analogía con la licenciatura de educación infantil? Porque muchas veces nos ocupábamos demasiado en hacer material lindo y bonito para los niños, cuando el niño se tiene con una caja. ¿Sí me entienden? Es como cuando uno en diciembre le compra los juguetes más costosos a los hijos, y los hijos resultan jugando con las cajas y las bolsas de los empaques. Eso Sí, mismo nos pasa en el aula de clase y no les ha pasado. sí, sí, señora. Entonces, es lo mismo, Sí, pienso todo el yo. tiempo. Sí, es lo mismo, pienso yo. Yo, por ejemplo, para mí, la inteligencia artificial me ayuda a generar recursos. La presentación que ustedes acabaron de ver, me la generó una IA. ¿Qué hice yo? La descargo, la leo y miro que lo que está ahí, como yo tengo el conocimiento, si es de acuerdo a lo que yo voy a enseñar. Ahí es cuando la IA me parece estupenda, ¿cierto? Cuando me ayuda a diseñar recursos, cuando me ayuda a diseñar muchos elementos. Pero si yo me pongo también al estudiante, uno también va viendo los ritmos de los estudiantes.
y con los estudiantes también hay que respetar los ritmos. Con el grupo que les estaba comentando ahorita, ya sé que con ese curso me toca irme muy despacio. ¿Por qué? Porque sus competencias digitales no están en fase de exploración. Sus competencias digitales están en fase de apenas descubrimiento, porque ni siquiera la instrucción tiene la capacidad de desarrollar. Entonces, ahí nosotros tenemos que volvernos unos magos de observar. Ahí las competencias investigativas juegan un papel súper importante para mirar hasta dónde y cómo lo puedo hacer. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora pasemos, sí, Héctor. Profe, referente a lo que comentaba de la subida de las tareas, ¿es necesario que cuando se hacen tareas en grupos, cada miembro del grupo suba las tareas? Es que en un curso anterior estábamos en grupo y con que un estudiante subiera ya era suficiente con los que colocaran la nota todos. Sí, eso lo hacen los profes, ¿cierto? Muchos profes te dicen, no hay necesidad de que lo suban todos, porque los configuran la plataforma para todo el grupo, ¿cierto? Pero les voy a contar casos como, por ejemplo, que en la portada se les olvidó el nombre del compañero. Les voy a contar casos donde hay grupos muy grandes, muy grandes. Entonces, como por prevención, yo sugiero que cada uno siempre suba su trabajo, ¿cierto? Así el profe le diga a uno, no, tranquilos, lo suba, está bien. Porque muchas veces la plataforma se puede configurar, porque yo le asigno la nota a uno, se le duplica a todos, ¿cierto? Pero como yo no confío 100% en la tecnología, yo pienso en las fallas que pueden existir, porque a mí me ha pasado, yo he hecho la configuración y algunos estudiantes me dicen, profe, ¿por qué mi nota no está? Y ya llegamos al cierre y entonces toca buscar al estudiante, la nota y todo. Yo espero que nunca les haya pasado, pero por recomendación, yo sugeriría que cada uno siempre lleve su trabajo. Además, porque las plataformas van generando alertas. Pero como les digo, mire, eso también depende mucho de los profes. Hay profes que dicen, no, no te preocupes, yo no tengo ningún problema en que lo suba una sola persona. Pero para mí en mis cursos, a mí sí me parece mucho más recomendable que cada uno lo suba, por todas las cosas que pueden pasar. Listo, profe. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a las actividades? Profe, con relación a la actividad 2, ¿cierto? Usted publicó algunas plataformas en las cuales se podía hacer el audio. Por ejemplo, Anchor ya no existe, redirige a Spotify. Yo, pues mi equipo la hicimos en Spotify. ¿Hay algún problema? Siempre y cuando la actividad cumpla con lo que se espera. Esperamos un audio que cumpla con el audio. Esperamos un video que cumpla con el video, independientemente de la plataforma que ustedes quieran utilizar. Ah, bueno, profe, muchas gracias. ¿Otra duda? Bueno, entonces yo voy a detener por acá la grabación. Les agradezco mucho la participación y espero que haya sido muy sustancioso este espacio para ustedes. Sí, señora, muchas gracias, profe. Nos vemos en la noche. Ahorita paso el de proyecto. Chao. Chao. Hasta luego, profe.